tardes, mi nombre es Eduardo Urbina, estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un placer para mí estar en este programa, en Los Libros y la Vida. El día de hoy les voy a hablar de una obra llamada Miguel Mármol, Los sucesos del 32 en El Salvador, escrita por el poeta salvadoreño Roque Dalton. Bueno, hablarles un poco del autor, ¿verdad? Roque Dalton nació en 1935, fue un militante de izquierda comunista salvadoreño, recibió el premio de la Escuela de la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, ganó 3 premios centroamericanos de poesía. De la misma forma, junto a un grupo de universitarios latinoamericanos, fundaron una revista de divulgación científica y literaria. Estudió en universidades tanto en El Salvador como en México y Chile. Roque Dalton fue de los fundadores del ERP. El ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las facciones políticas que se enfrentó en una cruenta lucha armada en El Salvador en los años 70 y 80. Y bueno, en este libro nos habla de Miguel Mármol. Miguel Mármol, un destacado dirigente comunista, proletario. El libro tiene ciertos matices bastante interesantes porque está escrito en primera persona y es una entrevista que hace Miguel Mármol que hace Roque Dalton, en 1966 en Praga, cuando ambos estaban en el exilio, tanto él como autor, Roque Dalton, como el entrevistado, en este caso, que era Miguel Mármol, ¿verdad? El libro está dividido por capítulos bastante extensos. Consta de 11 capítulos. 11 capítulos en los que Roque Dalton va a describir la vida desde lo muy personal de Roque Dalton hasta su trabajo político, tanto nacional como internacional, como latinoamericanista y como un dirigente seguidor de la línea de la Tercera Internacional Comunista, impulsada por la Unión Soviética. Hablando del primer capítulo, nos habla sobre el origen y la adolescencia de Miguel Mármol. Nos habla que era un joven hijo de una mujer bastante pobre, que sus padres la habían sacado de la casa. Y pues en este marco, en las orillas del lago Ilopango, en El Salvador, se desarrolla la infancia y adolescencia de Miguel Mármol. Teniendo muchas dificultades, él no pudo ir a la escuela por falta de dinero y porque tenían que escoger si comían o apoyaban a los niños para ir a la escuela. Cuando llega a su adolescencia, Miguel Mármol se da cuenta que él era hijo de un hombre muy adinerado y que tenía una posición bastante cómoda en San Salvador. Entonces, él busca la forma de encontrar a su padre. Las puertas, en primera instancia, se le ven cerradas. Más adelante en la historia narra que sí, el padre luego lo reconoce, pero vamos a seguir con esta parte de la adolescencia. Miguel, a su corta edad, cerca de ahí del lago Ilopango, estaba un regimiento militar. Entonces, él llegó a este regimiento como ayudante, como limpiador, como barrendero, y pronto fue subiendo de nivel, fue escalando, ¿verdad? Hasta que ya llegó a ser parte de la tropa. En un momento se estaban dando ciertos movimientos del ejército que a él no le agradaron. Entonces él decidió retirarse, ¿verdad? Decide retirarse y vuelve a trabajar como pescador en las orillas y en el lago de Ilopango, que no le pagaban con dinero, sino que le pagaban con 2 o 3 peces diarios. 2 o 3 peces diarios que le eran insuficientes para alimentar a su madre, a sus hermanos y hermanas y a él mismo. En este primer capítulo, Roque Dalton muestra una parte que muchas veces a los dirigentes políticos, ya sean de izquierda o de derecha, se les olvida mencionar o no se describen de una manera muy profunda. Pero Roque, siendo un poeta muy sensible, un poeta con una conciencia social y con una conciencia de clase bastante desarrollada, pues hace énfasis en esos valores que Miguel Mármol iba desarrollando, iba mostrando su corta edad, como los valores de ser un humanista, de ser una persona que
se movía por sentimientos de amor, como lo dijo el Che, ¿verdad? Ya el segundo capítulo nos habla un poco sobre el movimiento obrero incipiente en El Salvador, las actividades en la zona de Ilopango. Yo les mencionaba que este Ilopango es el lago de San Salvador, un lago bastante grande, que históricamente tiene una carga bastante importante. En él, a las orillas de este lago, se funda el Partido Comunista Salvadoreño, ahí por los años 30. Pero podríamos preguntarnos por qué Miguel Mármol, naciendo en esta parte bastante aislada, bastante pobre, llegó a tener un desarrollo intelectual tan importante. Bueno, Lenin nos habla un poco sobre la cultura nacional en general, que es todo aquel acumulado de conciencia y de experiencia que se reflejan en el desarrollo de ciertos individuos, en este caso de este militante, ¿verdad? Que Miguel se reconocía como un indio bajo y feo, que él dice que él tenía las facciones de indio, de tosco, que él no era una persona agradable a la vista. Bueno, luego, hablando un poco del segundo capítulo, nos habla de un movimiento incipiente, un movimiento obrero incipiente, muy poco desarrollado, en el que convergían dos líneas. Una que era la línea narcosindicalista y otra que era la línea comunista, que ya habían ciertos matices de esta tercera internacional, que era la organización apoyada por la Unión Soviética para hacer la revolución mundial y cumplir con la introducción del capital, ¿verdad? Que un fantasma rojo recorre el mundo. Después nos habla en el núcleo del nacimiento obrero salvadoreño. Miguel Mármol no solamente fue un dirigente obrero, sino que tuvo matices de dirigente campesino, de dirigente sindical, de dirigente local. Tuvo mucha influencia en muchos sentidos de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? El libro se basa, le iba a hablar un poco de todos los capítulos, pero son 11 capítulos, pero para centrarnos es en los hechos del 32. En el 32 se fue gestando un levantamiento armado en contra de la dictadura de Maximiliano Hernández, en el que en pocos días asesinaron cerca de 13.000 campesinos, entre 13.000 campesinos y obreros. Entonces, en ese marco se desarrolla el libro. ¿Por qué? Roque Dalton reconoce la necesidad de rescatar el pensamiento histórico y estas hazañas que muchas veces muchos de los partícipes se las llevan a la tumba. Entonces él busca la forma de recopilar estos datos para que sirvan de enseñanza a una futura generación de revolucionarios y de revolucionarias, para que sean armas y sean elementos que se tomen en cuenta en las futuras generaciones, ¿verdad? Que fue bastante claro en El Salvador. Después de este levantamiento, se da el levantamiento del Frente Farabundo Martí con sus cinco expresiones, que culminan en lo que hoy en día es gobierno, ¿verdad? Bueno, hasta este momento les he hablado un poco del nacimiento del movimiento obrero, de la infancia y adolescencia de Miguel Mármol. Más adelante nos vamos a adentrar un poco en su quehacer político, tanto en El Salvador como en su viaje a la Unión Soviética para el primer congreso en Moscú. Luego de su viaje a Moscú para el primer congreso de la Profinterm, que era un ente que había desarrollado la Unión Soviética para apoyar los sindicatos, llega Miguel Mármol, a San Salvador. Él se había ido 6 días después de que su madre muriera. Su madre era como lo máximo para él. Regresa a San Salvador y conoce al Negro Martí. El Negro Martí en este caso era Farabundo Martí. Farabundo Martí, un dirigente histórico, un dirigente comunista histórico, miembro del Socorro Rojo, que era otra organización de apoyo que tenía la Unión Soviética para fortalecer y apoyar los procesos de liberación en América Latina. Se comienza a gestar todo el movimiento. Recordemos, Miguel Mármol venía del estrato social más bajo, una persona muy pobre, pero que poco a poco se había logrado superar. Él era zapatero, fungió como zapatero en Usulután y en otro par de ciudades en El Salvador, hasta que en el 32 él comienza a vincularse con el Partido Liberal salvadoreño. El Partido Liberal con dos expresiones, una expresión bastante reformista y una expresión bastante radical. Radical influenciadas por el pensamiento de Farabundo Martí y por la acción de Farabundo Martí. Días previos
al año nuevo del año 32, se comienzan a dar varios movimientos interesantes en el movimiento obrero salvadoreño. Estaban preparando una rebelión armada, estaban preparando un movimiento armado en contra de Maximiliano Hernández. En todo el país el movimiento fue bastante inusual, no se logró coordinar muy bien. Se dieron casos en el que en San Salvador se levantaron en armas, en Usulután también, pero en otras regiones no lograron levantarse al mismo tiempo por la falta de comunicación. Entonces se dieron ciertos asesinatos de compañeros dirigentes de este proceso del 32. En el caso de Miguel Mármol, cuando él se da cuenta de que el objetivo no se iba a cumplir y de que el levantamiento no se iba a hacer en un mismo momento, él decide huir. Él trata de huir, pero lo detienen la Guardia Nacional Salvadoreña. Lo detiene y lo llevan a una celda. En esta celda lo reconocen como fundador de una federación de trabajadores salvadoreños. Entonces comienzan a torturarlos y a golpearlos. Él se había dado, en la celda donde estaba, habían cerca de 300 personas. La primera noche, pues sacan a la mitad. Minutos después se escucha una gran cantidad de disparos. Y es que los habían fusilado. Miguel Mármol ya sabía que eso era lo que le tocaba a él también. Dentro de los detenidos que quedaban en la Bartolina, estaba un ruso. Que este ruso, nos dice Miguel Mármol, que él no sabe a ciencia cierta si andaba haciendo algún trabajo político o si simplemente vivía en San Salvador. Pues llega la noche y los sacan, los ponen en la pared y los iban a fusilar a todos. Comienzan a dispararle uno por uno. A Miguel le disparan en el pecho, cae al suelo. Él tenía a la par al ruso. Este ruso, que no se menciona el nombre, le dieron un disparo en la cabeza. Los sesos del ruso le caen a Miguel Mármol. En ese momento los guardias comienzan a revisar y a darles el tiro de gracia a los que todavía estaban vivos. Pero dice un guardia, no, a este hijo de puta, ¿para qué lo vamos a revisar? Si tiene los sesos de fuera, ¿no? Se van los guardias cuando están haciendo la fosa común para enterrarlos a todos. Miguel empieza a moverse y él se revisa que tiene un disparo en el pecho y tiene otro en la pierna. Él se levanta como puede y huye, ¿verdad? Se va a esconder, pasa a la clandestinidad. Esa es una de las características que Roque Dalton, en el libro del cual les estoy hablando, que es Miguel Mármol, los sucesos del 32, escrito por el poeta Roque Dalton, salvadoreño, nos dice que es el hombre de las 1000 muertes, porque a Miguel Mármol no solo lo asesinaron una vez, lo asesinaron varias veces. Le pasó en Europa, por ejemplo, que él estaba en un edificio y nos narra Roque Dalton que el edificio lo tenían rodeado. Cuando los agentes de inteligencia llegan a la sala donde él estaba, pues Miguel Mármol había desaparecido. Lo mismo le pasó en Cuba, cuando él venía de su viaje por Europa. Lo detienen en Cuba y desaparece de la celda y llega a San Salvador. Entonces, fue un personaje bastante interesante que como lo dice el propio Dalton, ¿verdad? Es un hombre de las 1000 muertes. Estuvo preso en todos lados. Bueno, posterior a los hechos del 32, luego de que Miguel Mármol pasó a la clandestinidad, herido casi de muerte, llega a la casa de una familia bastante acomodada, en una parte rural del Salvador. Lo comienzan a curar, lo comienzan a apoyar, sin saber que en realidad él había tenido que ver con el levantamiento armado. En un momento específico, él llega y se cruza con compañeros que todavía estaban en armas, que estaban resistiendo. Y comienza otro proceso de reorganización para ver si daban otra vez el salto de calidad para realizar el movimiento armado de nuevo. En este momento él comienza a entrar en contradicciones con la gente del Partido Comunista Salvadoreño, siendo él miembro del Comité Central. Ser miembro del Comité Central era como ser de la cúpula, ¿no? de quienes tomaban la decisión del propio Partido Comunista. Posterior a todo este replanteamiento de la lucha armada en El Salvador en los años 30, Miguel comienza a dar ciertos apoyos y ciertos aportes a la lucha social salvadoreña, ya no tanto como dirigente, y él mismo lo dice en el libro, sino que como base, como un militante más de base, que posterior, después de tantas dictaduras en la región,
al igual que a Roque Dalton, los mandan al exilio. En el exilio es donde Roque hace su entrevista, que está compensada en este libro, y lo que conocemos hoy como Miguel Mármol, ¿verdad? La historia del 32. Y para finalizar, me gustaría recomendar el libro. Es bastante difícil encontrarlo en el país, pero quienes puedan, sería bueno que lo buscaran, ya sea en PDF o que lo leyeran en línea. Es un libro que tiene muchas enseñanzas de cómo debe ser un ser humano, de ese sentimiento de amor que nos tiene que guiar para hacer las cosas diferentes, y de uno de los héroes que la historia oficial ha querido borrar, ¿verdad?